Bueno, ¿cómo están todos? Hoy estoy con Juliana Wilson, que va a responder preguntas que le hicieron por Instagram de sus seguidores. Así que bueno, empecemos con la primera, que es de Rudy-Loren, y dice: ¿cuáles son los obstáculos que seguís encontrando como guitarrista? Bueno, yo creo que los obstáculos que sigo teniendo hoy en día son los altibajos, de que por ahí algo me sale y después no me sale, o hay muchas cosas que no me salen todavía. Y bueno, los comentarios de la gente, que siempre vas a encontrar alguno que te tira para abajo y eso. Segunda pregunta es de Sepultura, punto no sé cuánto, y dice: ¿qué o quién te inspiró a hacer lo que haces? Ay, mucha gente. Bueno, yo creo que el principal guitarrista fue Synyster Gates. Por él empecé a tocar y bueno, creo que él. Yo. Matías dice: genial, soy tu fan número 1. Ah, Mati. ¿Cómo se lo hace? FR94 Chechi dice: ¿qué te motiva a tocar la guitarra? Ay, qué pregunta más difícil. ¿Qué motiva? ¿Qué motiva? Los comentarios de la gente, siempre Sí. ser lo mismo. Sí, bueno, la gente que me escribe, viste, día a día. La idea de poder transmitir un mensaje a través de la música. Poder crecer en esto, mejorar día a día, poder ser el ejemplo a seguir de alguien, viste. X Surman dice: ¿cuál sería tu guitarra ideal y cuál es tu sueño máximo en cuanto a tu carrera o desempeño musical? Mi guitarra ideal es la Strandberg, que la tengo. Y yo creo que el sueño máximo sería poder vivir de esto, subiendo videos, dando clases, poder viajar, recorrer lugares gracias a la música, poder conocer mucha gente, poder conocer a mis fans. Pepe dice: ¿harías un dueto o colaboración conmigo? No soy experto como tú, ha sido mi mayor ilusión. ¡Ay, obvio que sí! ¿Conmigo? ¿Alguna vez vendrás a México? Dice Me gustaría. Alan. No sé cuándo, pero bueno, en algún momento creo ir. Paguen el pasaje y vamos. Eso. Iván dice: ¿motivo por el cual empezaste a tocar la guitarra? Synyster Gates. Por Avenged Sevenfold, porque empecé a escuchar las canciones de ellos y me llamó mucho la atención los solos de Synyster y es como que dije, quiero tocar esto. Y bueno, gracias a eso empecé a tocar. Si me ven que estoy clavado en el celular es porque estoy leyendo las respuestas, porque pasó Es ya una más, trampa. pasó más de un día y bueno, no las puedo leer muy bien. Ever 115 dice: ¿quién es tu ídolo a seguir? Synyster. Todos Synyster. No, últimamente estoy teniendo muchos guitarristas nuevos como influencia. Por ejemplo, Jason Richardson, bueno, Andy James. Y es como que ya estoy dejando a Synyster un poco de lado, pero bueno. No, pobrecito. Mega Muer, no sé cuánto, como no se llega a leer, dice: ¿para cuándo un cover de Baby Metal? Me encantaría, saludos. No escucho heavy metal, así que Pero lo la respuesta, siento. ¿cuál es? No. Algún día, no sé si me pasas algún tema para sacar. Brian Ruiz H07 dice: ¿cómo ha sido todo el proceso para llegar donde estás? Muy difícil, muchos altibajos. Todavía no considero que esté en un lugar como en la cima. Todavía me falta un montón. Muchos altibajos y bueno, creo que es algo que le pasa hasta a los más grandes. A mí también me Pero pasa. bueno, la clave es seguir y no dejar nunca. También los comentarios de la gente me ayudan mucho. Como que siempre cuando estoy bajón los leo y es como, tengo que seguir. Fury Iván dice: Mr. Crowley Dossi, por favor. Ay, sí, quiero Me saber muero ese tema. muerto si no haces ese cover. Lo voy a hacer. Te vas No a sé morir cuándo, muerto pero porque no lo va a hacer nunca. No, lo voy a hacer, lo voy a hacer. P mal Pesi. Estoy malísimo la forma en que yo leo los nombres. Music Theory. Yo Yes. te leo las preguntas. Pregunta si sabes teoría musical. Sí, estoy estudiando. Estoy estudiando, sí. Fluizar.07 dice: solo favorito. ¿Solo favorito? ¿Por qué preguntas tan difíciles? No, tengo muchos, no puedo Alguno de decir, Syn no Gates. sé. Hay uno que me gusta mucho de Jason Richardson, que es Aviator. Ese. ¿Cuánto usás Economy Picking? No uso con 20. Es muy barato, ¿no? Malísimo. ¿Para cuándo el solo de la leyenda del Hada y el mago? Sí, lo tengo que hacer. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Lo tengo que anotar en la lista de solos que tengo que hacer. Eso le preguntó el Super XNDR. ¿Aprendiste con algún profe o autodidacta? Jonathan Fixer. Y varios años fui autodidacta y después empecé con profe y ahora estoy con profe. Estoy estudiando una carrera de música. Pablo dice: ¿sabías que 5 de cada 10 guitarristas son la mitad? Y también dice: ¿por qué eres tan genial? No soy quien. También dice: ¿cuántos años llevas tocando? Eso te lo 7. preguntaron un montón. Sí, 7 años llevo. 7 años.
Sebastián dice, ¿qué grupo o canción de metal fue el primero que escuchaste y decidiste meterte más profundo en el género? Ah, yo sé el fútbol. Ya está, respondimos con eso y ya está. Sí. Samirios-1 dice, soy novato y quisiera saber qué guitarra sería la ideal. Ibanez GRX70Q o Fender Squier Bullet Strat. Corte. Yo empecé con una Ibanez, así que Ay, sorry. yo creo que es con la que vos te sientas más cómodo la guitarra para empezar. Rafael dice, ¿cómo organizas tu rutina para practicar guitarra? ¿Alguna recomendación? Actualmente no tengo una rutina, pero generalmente le dedico 2 horas a la práctica y 2 horas a lo que tengo que estudiar, teoría y escalas y eso. Pero lo ideal sería poder dedicarle 4 horas por día o más. Chayo-XD dice, ¿cuánto le dedicas por día a la guitarra? Genial. Ahora estoy re dejada, pero mínimo 2 horas por día o una. O hay días que no toco igual, pero... Renan Mato o algo así dice, ¿qué pensás de Siu? ¿Lo conoces? Yo sí lo conozco, es un grosero, así que respondo por vos. Nicolás, no sé cuánto, dice, ¿has pensado en hacer collab con tus fans? Por ejemplo, que un suscriptor haga un solo en uno de tus videos. Sí, me encantaría. Que tenga muchos seguidores, si no, no. ¡Ay! Lombi04 dice, ¿cuál es tu método de estudio del instrumento? Y dedicarle, por ejemplo, 2 horas a la técnica, 2 horas a la teoría, porque es como que tenés muchas cosas por estudiar, no solamente la técnica. Tenés que estudiar la parte de armonía, la parte de escalas, hay muchas cosas por estudiar y lo ideal sería repartirle un número de horas por día. Eduardo dice, ven algún día a México, sería increíble conocerte. Sí, me encantaría ir a México. Paguen el pasaje. Di.1986.92 dice, ¿cuántas horas le dedicas a ensayar? Creo que ya respondí esa pregunta. Sí. 2 horas mínimo por día, cuando puedo, porque no tengo mucho tiempo. Marcos dice, ¿cuándo se presentará en Brasil? ¿Cuándo Hay vas a una España? fecha en Brasil que todavía no está bien definida, pero va a haber el año que viene seguro, así que estén atentos. Paperback dice, ¿a qué edad empezaste a tocar? ¿Consejillo favorito para practicar? Genia total. Gracias. Empecé a los 12 y mi consejo sería que practiquen mucho con metrónomo, porque yo un montón de tiempo lo dejé de lado y hasta hoy en día sigo dejándolo de lado y es algo muy importante. Así que bueno, no hagan como hice yo. JBro99 dice, ¿por qué no tocas guitarras más tradicionales, por ejemplo la Gibson o la Telecaster? No me gustan. Tengo un video con una Les Paul, tengo fotos con la Gibson Les Paul, pero es como una guitarra que no me llama la atención. ¿Por qué? Por el sonido, es como muy opaco por la forma, por el hecho de que todo el mundo ama las Les Paul y es como que no me hallo con esas guitarras. Te van a hacer un hateo. Sí, pero bueno, es como que me gustan mucho las guitarras raras, no sé, las Tramber. Ecapinoy-bajo dice, ¿cuánto hace que estás tocando y qué edad tenés? Tengo 19 años y toco hace 7 años, desde los 12 que estoy tocando. B. Petrucci 2 no sé cuánto dice, ¿cuándo tocarás un tema de Dream Theater? Próximamente. Hay muchos que quiero sacar, pero son re difíciles. Maiturios dice, ¿cuál fue tu primera guitarra? Mi primera guitarra fue una imitación de Stratocaster, Texas, la marca. Frank Caps 11 dice, ¿hace cuánto tocas? Hace 7 años. Burgos Ruiz, Juliana, ¿te gusta el mate? ¿Y tu guitarra favorita hasta el momento? Esa pregunta. Saludos de España. Y últimamente estoy tomando mucho mate, pero no es Gracias a algo. mí. Sí, no es algo que me llame mucho. Prefiero el té. A menos que lo haga yo. Poli-Saiyajin dice, álbums favoritos del 2019. En 2019. Diamond Affliction, Misery. Igual eso era No, el año no escuché pasado. muchos álbumes de este año. Cristóbal dice, ¿a qué edad empezaste a tocar la guitarra? A los 12. Igor, no sé cómo es, dice que es un super fan de vos. Ay, muchas gracias. Y la última pregunta es de Walker-2763443, no sé cuántos Todos números los tiene. números. Dice, quería decirte que sos muy hermosa e Ay, inteligente. gracias. Sos muy Pero talentosa, gracias. sos muy joven y sos muy buena a la guitarra. Gracias. Es verdad eso. Bueno, hasta acá el video de hoy. Había un montonazo de preguntas y también aclaramos preguntas que le dejan en los comentarios de YouTube. Así que bueno, si quieren una segunda parte, a ver, duraba un montón el video. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Vayan a suscribirse a su canal, que va a estar en la descripción, no lo voy a poner por acá. No sé. Ay, no lo puedo hacer bien y lo arredito. Y también suscríbanse a este canal.
Nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias a todos. Chau.